Hola a todos, los invitamos a meditar la encíclica del Papa Francisco, Laudate ex exsultate, y es sobre el llamado a la santidad en el mundo actual. Y es el primer capítulo, el llamado a la santidad. El primer punto habla sobre los santos que nos alimenta y acompaña. Como en esta vida todos tenemos una meta donde queremos llegar, igual como Abraham, Sara y Moisés. Pero para nosotros poder llegar tenemos que tener primero a Dios en nuestra vida. También a veces nuestro apoyo puede llegar a ser nuestros papás, un amigo o alguien cercano. Pero recordar como ellos, como nuestros papás, ellos no son perfectos. A ellos pues les tocó pues a veces hacer sacrificios o pues seguir echándole ganas día a día para poder llegar a estar pues donde Dios quiere. Y también como podemos ver también los santos que han llegado a la presencia de Dios pues mantienen con nosotros un lazo de amor y comunión. Pues es decir también que pues los testimonios de los santos pues tienen un ejemplo a seguir para así nosotros poder pues seguir adelante. También otro punto más es que a veces el martirio nos toca a nosotros pasarlo. ¿Por qué? Así como Cristo murió por nosotros en la cruz y tuvo que sufrir al ser clavado y también al ser flagelado, así también nosotros tenemos que llegarlo a hacerlo. También, por ejemplo, como nosotros dar nuestra vida por los demás, así como Él lo hizo. Y también esforzarnos por vivir con Cristo, siempre con mayor generosidad, en llegar un día a ser santos. También otro punto más que nos habla esta parte es que los santos de la puerta de al lado. Los santos de al lado muchas veces pueden ser nuestros padres, nuestros sacerdotes religiosos, alguien pues que a veces no conocemos en verdad. Puede ser una persona que de repente nos llega durante el día. Pero también recordar, como dice aquí, que muchas veces no pueden ser los que ya son ya nombrados santos, sino que pues el Espíritu Santo derrama la santidad por todas partes, como lo estaba mencionando, en nuestros papás o en otras personas más. A veces nuestros papás puedan llegar a darnos ejemplos como de que Cristo está en nosotros, por ejemplos en cómo ellos llegan a crear a sus hijos con amor, los educan y pues los ayudan a ellos a creer, a conocer más la fe católica y también en recibir sus santos sacramentos, y también nos podemos llegar a ver pues la presencia de Dios en ellos, y también podemos llegar a ver la presencia de Dios en otras personas más, en llegar a servirlo a Él en una comunidad por cierto tiempo, como por un año, y también como ellos trabajan para poder llevar el pan a la casa. También otro punto más es que también los papas, por ejemplo, ellos crían a sus hijos pues con amor, como lo había dicho, los educan bien. Y también otro punto más es que como lo vemos aquí, la santidad es el rostro más bello de la iglesia. Y también el tercer punto es que el Señor llama, y como dice en el Concilio Vaticano II, todos los fieles cristianos de cualquier condición y estado fortalecido con tantos y tantos poderes medios de salvación son llamados por el Señor, cada uno por un camino a la perfección de aquella santidad con la que es perfecto el mismo Padre. Es decir también que pues los llamados a sacar, pues somos llamados nosotros a sacar
dones que Dios nos ha dado, dar lo mejor de nosotros, llamados a servir, pues diferentes, sea la vocación que Dios nos ha llamado. Todos somos un proyecto de Dios, como dice en Jeremías capítulo 1, versículo 5. También otro punto más es también para ti. Para ser santos no es necesario ser obispos, sacerdotes, religiosos o religiosas. Todos pues, estamos llamados a ser santos desde el bautizo, sea también en la vocación que tú seas llamado, sea que te vayas a casar o sea que te vayas a tomar la vocación para la soltería. También otro punto más es que tu misión en Cristo, te puedas llegar cómo es que es tu misión en Cristo. Pues cada santo es una misión, es un proyecto del Padre para reflejar y encarnar en un momento determinado en la historia un aspecto del Evangelio. Y otro punto más es la actividad que santifica. ¿Cómo no puedes entender a Cristo sin el reino que Él vino a traer? Tu propia misión es inspirable de la construcción de este reino, como dice Mateo capítulo 6, versículo 33. Saludos a todos con mucho cariño, su servidor el Padre Marcos Villanueva, apoyando a las misioneras en esta motivación que nos quieren dar para leer, estudiar esta exhortación apostólica Gaudate Exsultate del Santo Padre Francisco. La traducción viene siendo llamados a la santidad en el mundo de hoy. Y esta es algo, es algo bonito, es una motivación del Santo Padre para querer ser santos en el mundo de hoy. Me toca compartirles a ustedes el capítulo 2 de esta exhortación apostólica. El Papa dice va a iniciar con palabras similares, ¿verdad? En este marco quiero llamar la atención acerca de dos falsificaciones de la santidad que podrían desviarnos del camino: el gnosticismo y el pelagianismo. Son dos herejías que surgieron en los primeros siglos de los cristianos, pero que siguen teniendo una acción en el mundo de hoy actual. ¿Verdad? El gnosticismo actual supone una fe cerrada en el subjetivismo, ¿sí? Aquí la persona él se crea su propia idea de Dios, ¿sí? Él se crea su propia idea de cómo profesar la fe, ¿verdad? La propia idea de cómo como que se distorsionan también los mandamientos de Dios, entonces esto es como algo muy racional. Hay gente que combina lo esotérico con la fe, lo que le llaman magia blanca con la fe, y todo esto va revuelto. Esto es lo que el Papa nos está diciendo. Hay gente que dice: yo soy católica, pero también voy a que me lea la mano. Yo soy católica, pero voy a que me hagan la limpia. Esto está revuelto en esto que nos está diciendo el Papa, ¿verdad? Entonces yo creo que es algo muy, muy actual, ¿verdad? Es una doctrina sin misterio. ¿Por qué? Porque imagínense simplemente el creer que Jesús está presente en el Santísimo Sacramento del altar, el andar en este misterio, el encontrar paz, el sentirnos cerca de Jesús. Ese es el misterio que tenemos en la iglesia. Entonces una persona que esté sumergida en el gnosticismo no va a experimentar esto. Por eso dice el Papa, es una doctrina sin fe, ¿verdad? El Papa también nos invita a los límites de la razón. En realidad la doctrina, o mejor nuestra comprensión o expresión de ella, no es un sistema cerrado o privado de dinámicas. No, ¿verdad? Con frecuencia se reduce a una peligrosa confusión, ¿verdad? No, hay gente
que nos ve como si fuéramos títeres del Papa, de Dios. No, ¿verdad? Es abrir nuestro corazón, nuestra voluntad a Dios, ¿verdad? Para hacer su voluntad. Entonces, es algo muy bonito, ¿verdad? Después el Papa va a manejar también el pelagianismo, ¿verdad? El pelagianismo va a ser muy sutil, porque una vez que la persona tiene los propios conceptos de quién es Dios, él va a decir: yo no ocupo de ir a la iglesia para ser una buena persona. Yo no ocupo, ¿sí? Yo soy igual, ¿verdad? Y nadie me tiene que juzgar a mí, ¿verdad? Y este es el pelagianismo actual. Y tenemos una gran población pensando de esta manera, ¿verdad? Y el Papa no lo va explicando, muy bien aquí, ¿verdad? Entonces, por último, el Papa va a hacer una invitación a ser humildes ante Dios, abrirle nuestro corazón, ¿verdad? Dice el Papa, ¿verdad? En el número 49, los que responden a esta mentalidad pelagiana o semipelagiana, aunque hablen de gracia, de Dios, con discursos elocuentes, en el fondo solo confían en sus propias fuerzas, se sienten superiores a otros por cumplir determinadas normas, ¿verdad? Y el Papa nos invita, ¿verdad?, a conquistar el amor de Dios siendo humildes. Dios y María Santísima los bendigan a todos, y ojalá esta pequeña intervención sirva para nosotros meternos en la lectura y en el estudio. Saludos. En el capítulo 4, el Papa Francisco nos comparte algunas notas sobre la santidad en el mundo actual, porque ahora más que nunca se está ocurriendo que hay lobos que se están queriendo disfrazar como ovejas y estar entre nosotros las ovejas. Entonces, nosotros con más fervor necesitamos responder ante esta llamada de vivir como santos allá afuera en el mundo, para también hacernos distinguir como las ovejas verdaderas. Entonces, por eso hay 5 grandes manifestaciones del amor a Dios y el prójimo. Primero, el aguante, paciencia y mansedumbre. En la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 31, dice: si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando nosotros nos apoyamos y amamos verdaderamente a Dios, entonces podremos también amar a nuestros hermanos. Y entonces es por eso que cuando nos suceden tribulaciones y dificultades, nosotros nos podremos arraigar a la fuerza que Dios nos puede dar. Entonces también lo que puede arraigar en el corazón es la virtud de la humildad. ¿Y cómo se puede alcanzar esa virtud? Bueno, pues a través de las humillaciones. Si quieres hacer la oración de los alimentos en público, o si quieres también hacer el rosario mientras estás caminando, aceptar las miradas que te hacen. Número 2, alegría y sentido del humor. Un santo triste es un triste santo. Por eso nosotros estamos llamados como evangelizadores a llevar esta alegría, tanto como cuando nosotros vivimos el evangelio y lo hemos experimentado, podemos iluminar y también dar esa energía positiva y esperanzada hacia los demás. Y así es como también podremos experimentar la auténtica felicidad. Número 3, audacia y fervor. Porque como nosotros estamos llamados empujados a ser evangelizadores, misioneros laicos, a querer llevar la palabra de Dios a todos los rincones de la tierra, en esos momentos difíciles, cuando no nos quieren abrir la puerta, cuando nos están queriendo cerrar sus corazones, o cuando no nos están permitiendo hablarles o comunicarles, entonces es ahí donde Jesús nos agarra de la mano en el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículo 50, que dice que no tengáis miedo. Entonces, Jesús es Dios, Él es el quien nos va a andar dando ese apoyo que requeramos para también darnos esa continuidad de querer hacer nuestro ministerio, nuestro apostolado. Número 4, la comunidad al compartir. La comunidad.
Entonces, al compartir la palabra de Dios y estar allí todos celebrando en la Eucaristía, nos identificamos y nos llamamos hermanos y hermanas y vivimos ahí todos en unidad. Pero también se puede llevar a cabo esta comunidad en la familia, en el trabajo, en la sociedad. Entonces el Papa Francisco nos invita también a llevar a cabo estos detalles pequeños, tanto como Jesús lo llevó a cabo en sus discípulos. O sea, fíjense qué tantos panes hay, fíjense qué tantos seguidores estamos teniendo que se están arrimando al lago para podernos escuchar. Fíjense qué tantos hay para poder consumir el vino. Entonces, también llevar a cabo estos detalles de amor para servir a los demás, tanto en nuestra familia como allá afuera en el mundo. Y último, es lo que el Papa Francisco dijo que era como que obvio, es la oración constante, donde el espíritu del misionero es siempre orante porque quiere mantener esa unidad y comunión con Dios. Y por eso vamos a concluir con que nos dice: la oración confiada es una reacción del corazón que se abre a Dios frente a frente, donde se hacen callar todos los rumores para escuchar la suave voz del Señor que resuena en el silencio, porque Dios no está en el ruido de la tormenta o en el viento o en la tormenta de arena, sino en la suave voz que se siente como brisa. Es ahí donde podremos hallarnos con Él. Y por eso, para también llevar a cabo este llamado de santidad allá afuera en el mundo. En este último capítulo de la encíclica del Papa Francisco vemos combate, vigilancia y discernimiento. En el combate no nomás se trata de combatir la mentalidad humana que nos engaña, nos atonta, nos vuelve mediocres, sin compromiso y nos lleva a vivir una vida sin alegría. Entonces aquí tampoco vamos a fijarnos tampoco solamente en nuestras debilidades personales que cada uno podamos tener, que están centrados en los pecados capitales. Entonces, más bien lo que nos vamos a enfocar es en la lucha constante que nosotros tenemos todos los días con el demonio, y esto requiere que nosotros seamos valientes al llamado que Jesús nos hace todos los días, y hasta Jesús mismo se alegra cada vez de que nosotros enfrentemos al maligno. Entonces tampoco podemos caer en esa trampa de que el maligno no existe. Muchos de nosotros somos presentados con ideas erróneas del demonio, hasta lo presentamos en las telenovelas como una persona bien vestida, bien parecida, que nos presenta, hasta nos empieza como que cuestionar y hasta empezamos a sentirnos mal por el demonio. En realidad esas son cosas del mundo que nos tratan de confundir, de pensar de que el demonio no es verdad. Y también lo podemos tomar del lado bíblico, de cómo los autores antes podían confundir las posesiones demoníacas con una epilepsia. Entonces podemos decir, pero ellos también lo veían de manera equivocada. Pero aquí nosotros tenemos que entender de que el demonio pues no es un mito, no es una idea, no es un símbolo ni una representación. Es alguien real que está aquí para destruirnos, que nos quiere corromper y quiere corromper la amistad que nosotros tenemos con Dios. Y nosotros, al dejarnos ser llevados y engañados por estas ideas que el mundo nos está ofreciendo, pues podemos bajar nuestras defensas y podemos dejarnos llegar a ser más vulnerables a los ataques del demonio. Y pues podemos pensar que el demonio nos quiere poseer, así como lo muestran en las películas, pero él no necesita que hacer eso si todos los días nos anda envenenando con odios, con rencores contra nuestros familiares, con nuestros amigos, con tristezas, con depresiones, con los vicios que todos los días estamos luchando. Entonces, al bajar nuestra guardia en ese aspecto, el demonio puede entrar mucho más fácilmente a nuestras vidas para destruir nuestra vida y la de nuestros seres queridos. Y entonces, como vemos en Efesios, de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículo 11, él nos invita a afrontar las hechanzas del demonio. Y esto no nomás son palabras románticas que el apóstol nos invita, sino más bien porque es una pelea dura y constante, que todos los días estamos luchando contra esto. Y la manera en la que nos podemos proteger es con la fe en la oración, meditando todos los días la palabra de Dios, ir a misa todos los domingos y cada vez que se puede, la adoración eucarística, la confesión, horas de caridad con nuestro prójimo. Todo esto nos ayuda a madurarnos en nuestra fe.
para que seamos más maduros y no nos quedemos estancados en una fe de niños en la que muchos como solamente recibimos las clases básicas en el catecismo y ya fue todo. Y muchos nos podemos quedar estancados en esa fe que recibimos desde pequeños, pero más bien la iglesia nos invita a seguir madurando, a seguir creciendo, porque si nos conformamos con lo poco que tenemos, llegamos con un espíritu derrotado, y pues con ese espíritu derrotado pues ya perdimos la mitad de la batalla y ya estamos cansados antes de que empiece la batalla, y hasta podemos enterrar los dones que Dios nos ha dado, y también eso nos lleva a que haya una corrupción espiritual, y eso es muy peligroso y hasta puede ser peor que la caída de un pecador, porque ahí caemos en una tibieza, en una indiferencia de las cosas de Dios, porque pensamos que como no hemos hecho nada malo, no hemos cometido graves ofensas contra Dios, pues entonces no hay nada que esté bien, entonces caemos en una tibieza, y esa tibieza es muy peligrosa, porque ahí empezamos a ver que todo el pecado pues es bueno, empezamos a pensar que todo es bueno, que nada tiene de malo, solamente estoy haciendo esto, no me va a hacer daño en este momento. Pero nosotros podemos ver en Lucas capítulo 11 versículos del 24 al 26 cómo Jesús habla sobre una persona que es liberada de un demonio, pero como no se cuida y piensa que ya está limpio, que ya está todo bien, después es agarrado por otros 7 espíritus malignos. Y eso es lo que nosotros no queremos caer, no podemos conformarnos con lo poco. Entonces la última parte es de cómo discernir si algo viene del Espíritu Santo o si algo viene del mundo o es origen del espíritu del demonio, y ahí necesitamos usar nuestro sentido común al igual que la fe, y ahí pedirle especialmente al Espíritu Santo que nos dé ese don de discernimiento, qué es en realidad lo que viene de Dios para poder cumplir su voluntad y qué viene del demonio que solamente lo usa para destruirnos a nosotros. Y lo podemos desarrollar con la oración, la reflexión, hablar con un guía espiritual, buscar la lectura de la palabra de Dios. Entonces el discernimiento de hoy es especialmente necesario para nosotros hoy en día, especialmente para los jóvenes, que nosotros todos los días somos bombardeados por un montón de información de las redes sociales. Entonces nosotros tenemos que tener ese don de discernimiento, buscarlo con el Espíritu Santo para que Él nos lo pueda dar, para que nosotros podamos ser libres y mirar hacia nuestro interior para ver si en realidad lo que el mundo nos ofrece es bueno para nosotros. Porque como dice San Pablo, todo es permitido, pero no todo nos conviene. Entonces tener eso en cuenta para poder reconocer la mano de Dios en nuestras vidas, para no dejar pasar las grandes oportunidades que Dios nos quiere dar, y entonces poder seguir su voluntad. Tener la paciencia de que Dios tiene su tiempo y que los tiempos de Dios son distintos a los nuestros, pero que Él siempre busca nuestra felicidad. Muchísimas gracias, y pues los invitamos a seguir leyendo a fondo esta encíclica del Papa Francisco para poder ser santos en este mundo actual. Gracias.